hablar hoy sobre la situación del narcotráfico en un lugar específico de la República Argentina, en la ciudad de Rosario, donde el narcotráfico y los delitos derivados de su actividad han cobrado una importancia cada vez más preponderante. Pero los acontecimientos que están sucediendo desde hace más de un año en la ciudad de Rosario tienen vinculación con lo que hace mucho tiempo está sucediendo en México. México, como sabemos, parece ser el epicentro del narcotráfico en América Latina. La tendencia internacional siempre es ver a este país como un campo de batalla en el cual el Estado libra un combate contra los grupos delictivos y al mismo tiempo, de una manera muy mexicana, un combate contra sí mismo. Pero el fenómeno del narcotráfico no se puede comprender acabadamente sin hacer un examen exhaustivo de la realidad internacional y no solo mirándolo desde el punto de vista estrictamente local y nacional. Uno de los ejemplos más esclarecedores de la capacidad de expansión del narcotráfico tiene que ver con lo que sucede en la Argentina. La Ciudad de México está a 7.392 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y las redes del narcotráfico creadas en Sinaloa por Joaquín El Chapo Guzmán se extienden sin dificultades hasta la región noroeste de la Argentina, específicamente las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe. La razón de que los carteles mexicanos buscan hacer negocios en Sudamérica obedece a una lógica estricta de diversificar posiciones y minimizar riesgos, de tal manera entonces de aprovechar la efedrina y la pseudoefedrina de la industria farmacéutica argentina. Además de aprovechar esta lógica, no solo se establece con una incipiente base patrimonial y productiva del cartel de Sinaloa en el noroeste de la Argentina, sino que también encontramos atisbos de presencia del cartel de los Zetas en Córdoba y en Santa Fe. En contraposición con la presencia de los carteles colombianos que están en la Argentina desde la década de 1990, los carteles mexicanos iniciaron una clara expansión recién a partir del año 2007. Argentina no ha sido ajena a los numerosos vaivenes que el tráfico de droga ha sembrado a lo largo de América Latina. Es el tercer país con mayor número de crecimiento en drogas inyectadas en la población de 15 a 64 años en el periodo que va del año 2008 al 2011, según la Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen. La relación entre Argentina y los carteles mexicanos surge, según lo afirma el periodista argentino Daniel Santoro, entre los años 2005 y 2006, a raíz de las restricciones cada vez más fuertes a la importación de efedrina y pseudoefedrina por parte de las autoridades mexicanas. Según Santoro, Argentina importaba habitualmente un promedio de 100 toneladas anuales de efedrina para la industria farmacéutica, hasta que las importaciones comenzaron a crecer hasta alcanzar volúmenes de 700 y 800 toneladas. ¿Por qué es relevante hablar de la ciudad de Rosario? Porque las cifras de criminalidad alcanzaron datos alarmantes en el pasado año 2013, cuando se cometieron en la ciudad 256 asesinatos, 42% más que en el año anterior, 2012. La cifra duplica el promedio de los últimos 4 años. En octubre del año 2013, la casa del gobernador de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, recibió 14 disparos de parte de una banda criminal. Veamos año por año desde el año 2004 la cantidad de homicidios en la ciudad de Rosario. En el año 2004 tenemos 89 homicidios, al año siguiente, 2005, 108, en el 2006, 90, en el 2007 comienza a crecer, 113 asesinatos, 2008, 121, en el 2009, 130, en el 2010, 124, en el 2011, 164, en el 2012, 182, en el pasado año 2013, 256, y en los 3 primeros meses de este año, hasta hace unos días, 73 asesinatos. La escalada de violencia que mencionamos está relacionada con el aumento de la actividad de tráfico de droga. El escenario que se vislumbra en la capital santafesina se encuentra enmarcado en un contexto que concibe a la Argentina como un trampolín para la exportación de drogas. Rosario, por esta razón, resulta un punto geográfico estratégico, al ser el cruce de conexiones internacionales y tener acceso a una amplia hidrovía fluvial. La provincia de Santa Fe tiene 21 puertos privados y 4 puertos públicos. Es un lugar de tránsito de mercancías al exterior muy importante. Sumado a esto, si bien es una ciudad grande,
la ciudad de Rosario no recibe la atención que tiene Buenos Aires en cuanto a la concentración de recursos y fuerzas federales. Hay algunas reflexiones para hacer respecto a la violencia derivada del narcotráfico en la ciudad de Rosario, a fin de no sacar conclusiones estrictamente impresionistas basadas en datos genéricos. En primer lugar, Rosario es una ciudad de 1.100.000 habitantes. Como bien explica el Sindicato Policial de Santa Fe, el centro de la ciudad vive con indicadores del primer mundo, con una tasa de 7 homicidios cada 100.000 habitantes, apenas un poco más allá de lo que se considera una ciudad segura. Pero la zona sudeste de la ciudad está asediada por tasas abrumadoras. En segundo lugar, a la hora de justipreciar los índices de violencia, no deben tomarse en cuenta solo las tasas de homicidios dolosos, sino también las tasas de heridos en esas circunstancias de homicidio. Frente a un 5 o 10% de homicidios dolosos, hay un 90 o 95% de eventos en el que el atacado elude el resultado fatal. Se trata de las personas que tienen heridas de bala o que están también heridas con arma blanca. De no hacerlo así, de no tomar en conjunto de los datos, el estudio de los homicidios dolosos adquiere un cierto carácter fetichista, desprovisto de un contexto social y de un carácter explicativo. En tercer lugar, la simple cantidad de homicidios dolosos da una imagen abstracta y estadística de la violencia en el lugar, pero no adelanta indicadores que permitan comprenderla. Para responder a esta pregunta se necesita saber el contexto en el cual cada homicidio fue cometido. Así se verá que solo unos contados homicidios son verdaderamente reveladores de una construcción política subyacente, de un proceso de construcción de autoridad, el ambiente en el cual el crimen organizado surge y crece. Las altas tasas de homicidio en Rosario no son un fenómeno que ocurre, como dijimos, en toda la ciudad, sino preponderantemente en el sector sudeste, en la jurisdicción de las comisarías 11, 15 y 16. La guerra consiste específicamente en el enfrentamiento entre la banda de los monos por un lado, contra la banda de los garompas por otro lado, conflicto también vinculado a la interna de la barra brava del club de fútbol Newell's Old Boys. Por supuesto que la violencia en Rosario es mucho más que solo esta guerra, pero solo existe, tiene sentido y tiene razón de ser en virtud de esta guerra. El diario inglés The Independent decía en febrero de 2013, siendo poco más que un lugar de tránsito, Argentina había escapado hasta ahora a lo peor de la violencia relacionada con las drogas que ha afectado a muchos de los países de América del Sur durante décadas. Ahora los efectos del tráfico de drogas son cada vez más visibles, especialmente en Rosario, que está adquiriendo rápidamente el título desfavorable de capital narco de la Argentina. Solo en las primeras semanas de 2013 hubo unas 20 muertes en Rosario, la mayoría de ellas personas inocentes atrapadas por el fuego cruzado. La tasa de homicidios en la ciudad, que bordea el fangoso río Marrón Paraná, es casi 3 veces la del promedio nacional, y el 70% de los asesinatos del año pasado, 2012, se cometieron con armas de fuego. A primera vista encontramos en los barrios del sur de Rosario los ingredientes de una guerra predatoria. En primer lugar, asesinato de militantes sociales del movimiento Evita, que han sido muertos 3 de ellos por una banda de narcotraficantes, como parte entonces de la limpieza de las formas autónomas de organización de la población en el territorio. Las iniciativas de comedores populares y programas para sacar a los chicos de la calle fueron atacadas reiteradamente. La presencia de organizaciones de la sociedad civil implica una ausencia institucional y fuerte del Estado, una lectura de debilidad que el narcotráfico hace con mucha rapidez. En segundo lugar, legitimación del crimen organizado con la incorporación y cooptación de sicarios. Con el pago de un salario de 150 pesos diarios, unos $15, el narcotráfico ensaya su capacidad de organizador social de la población adolescente, el sector etario que conforma su mano de obra. Esta capacidad se ve exacerbada por el acoso sobre el control territorial, ya que todo ataque sobre el centro de control implica la expansión del lenguaje comunicativo de la violencia. Las guerras predatorias contra territorios consolidados tienen un fuerte componente organizado. En tercer lugar, participación segmentada de las fuerzas policiales en la protección del crimen organizado. Al tratarse de un territorio en disputa, la participación policial queda entrampada en la inteligencia del narcotráfico, que sesga la información y capitaliza los apoyos políticos.
En el asesinato del pájaro Cantero, líder de los monos, no estaría ajeno el interés político policial de beneficiar a los garompas, la trampa rival, la banda rival, quizás como una forma de estandarizar el crimen organizado y buscar mecanismos de autorregulación. Este comportamiento es congruente con las políticas de gerenciamiento de la seguridad y con la tendencia histórica por la cual cada fuerza o cuerpo policial o cada sector o agrupamiento de una misma institución policial formula e implementa sus propias estrategias y acciones de control del narcotráfico. En cuarto lugar, un fuerte incremento interanual de las tasas de homicidio y de heridos con arma blanca y arma de fuego. El crecimiento no es atribuible solo al narcotráfico, como dijimos, pero la guerra predatoria originada por el narcotráfico produce una síntesis conductual de los conflictos sociales que tienden a expresarse todos ellos cada vez más por vía criminal. El factor simbólico de emulación se vuelve importante. Y en quinto lugar, en el caso argentino, los nuevos fenómenos predatorios de guerra de bandas suelen involucrar a barras bravas de los equipos de fútbol, personajes altamente visibles que actúan en los niveles diferenciales del crimen organizado, con fuertes apoyos institucionales a nivel oficial y a nivel nacional. Rosario es el vivo ejemplo de la incursión de las redes delincuenciales en los sistemas de aplicación de la ley. Cuando las policías entran en la dinámica de control local de los grupos delincuenciales, el llamado gerenciamiento de la seguridad, la impunidad y la corrupción se vuelven el principal insumo de supervivencia de las bandas del crimen organizado. La generación de economía de escala crea cadenas productivas que le dan valor agregado a las drogas, y la ilegalidad se vuelve el velo perfecto para la constante producción y reproducción de la corrupción y la negligencia en las autoridades policiales y políticas responsables de la aplicación de la ley. El Estado de Derecho, entonces, en estas circunstancias, cae y deja de prevalecer en su funcionamiento la aplicación de la ley. ¿Cuál es la conexión real entre la corrupción y la política en un contexto de expansión del narcotráfico? En aquella geografía donde el narcotráfico se asienta con fuerza, como es el caso de la ciudad de Rosario, trabaja como si fuera una institución y la sociedad se adapta a las nuevas condiciones impuestas por el narcotráfico para poder subsistir. El origen del narcotráfico se encuentra en la debilidad del Estado y a partir de allí las características perniciosas del tráfico de droga echan raíces y comienzan a transformar las instituciones en favor de sus objetivos organizacionales. Debemos enfatizar en este punto la distinción entre narcotráfico y tráfico de drogas. El narcotráfico implica una mutación desde el proceso de acumulación primitiva de capital a un proceso de acumulación normal de capital. En consecuencia, se apodera del espacio público y se institucionaliza hasta llegar a convertirse en un ente políticamente determinado. Finalmente, la sociedad termina interiorizando la violencia resultante hasta que ésta se convierte en un escenario habitual. En cambio, cuando el tráfico de drogas se concentra exclusivamente en la venta de estupefacientes, la problemática resultante es un problema de salud pública. En estas circunstancias, el narcotráfico, por supuesto, penetra las instituciones del espacio local y obtiene márgenes operativos suficientes para seguir creciendo, hasta que se convierte en un escenario habitual, lógico, cotidiano, la corrupción de las fuerzas policiales, pero no se convierte él mismo, el narcotráfico, en una institución. El tráfico de drogas en Rosario se transformó en narcotráfico hasta llegar a ser un agente económico relativamente importante en la economía de la ciudad. Cuando el Estado combate al narcotráfico a través de la violencia para mantener su monopolio de la fuerza, el resultado siempre ha sido una lucha vertiginosa, del primero por sobrevivir y del segundo por no perder su legitimidad. El anonimato y el silencio en el que el crimen organizado se movía habitualmente parecían no afectar a nadie, más que a los directamente implicados. Ahora, el asesinato a la luz del día y en la vía pública se ha convertido en un espectáculo diario. El anonimato se convirtió en el cinismo, donde nadie es enjuiciado, donde solo hay detenciones esporádicas y decomisos planeados y acordados. Todo es parte del show televisivo. El cartel de Sinaloa, en México, llegó a sobrevivir a la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, en parte llevando sus empresas a la Argentina, donde gracias a distintas complicidades preservó su dominio en México y al mismo tiempo expandió sus fronteras hacia el sur,
ya que el mejor esquema de sobrevivencia del narcotráfico en un país como México, fronterizo con Estados Unidos, es no competir, invadir o tener relaciones con el monopolio estadounidense. El narcotráfico nace de las contradicciones del capitalismo, un sistema que por un lado busca la libertad individual y por el otro penaliza las actividades que corresponden completamente a la esfera de la elección racional individual. Luchar contra el narcotráfico de forma violenta y con discursos de guerra solo genera más violencia. La pobreza y la marginalidad son un semillero de nuevos y más violentos circuitos criminales. La prohibición y penalización del consumo, posesión y venta de estupefacientes no ha sido nunca la solución, porque el problema en el narcotráfico no son las drogas. El problema son las crueles asimetrías entre las clases sociales, el hambre expuesto a la opulencia, la casa de cartón enfrentada con la mansión lujosa. Los vacíos del Estado que alimentan estos estados paternalistas fallidos han permitido que estos vacíos sean absorbidos por el crimen organizado, creando la ilusión de que el crimen es la solución y que, por lo tanto, acciones solidarias como construir iglesias sean suficientes para que la sociedad se convierta en cómplice del narcotráfico. El Estado siempre opta por desconocer al crimen hasta que éste comienza a politizarse. Esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿por qué la primera actitud de los gobiernos es ignorar al narcotráfico? Porque mientras las complejas redes de complicidad y corrupción no sean evidentes y sea posible ocultarlas en los medios de comunicación, el silencio y la invisibilidad son mecanismos de mutua conveniencia. Sin embargo, la agenda política de los medios de comunicación funciona inteligentemente en la sintaxis del discurso. El narcotráfico nunca es presentado como un asunto político, donde se evidencie la relación siamesa de corrupción entre las grandes esferas de la política y las sucias esferas del crimen organizado. Basta tomar cualquier periódico de Rosario, como el diario La Capital. El narcotráfico está arrinconado y encasillado en la sección policial, reduciendo así la importancia de los factores que han propiciado la evolución del narcotráfico a meros fenómenos de deficiencia en la aplicación de políticas públicas de seguridad. El discurso combativo del gobierno para hacer frente al narcotráfico, discurso que los medios de comunicación repiten como eco, está cuidadosamente diseñado para responder de manera acorde a la agenda política del gobierno. Los medios no señalan el error perpetuo de las políticas argentinas y mexicanas contra el crimen organizado y dejan indemne al gobierno, que nunca es el responsable. Siempre se señalan las fallas de los actores individuales, independientes de la maquinaria institucional que les da origen y sentido. Si un policía es corrupto, solo ese policía será inculpado, pero el orden policial seguirá funcionando inmaculadamente. Este es nuestro análisis y nuestro aporte sobre la situación del narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, ciudad en la cual el narcotráfico está repitiendo procesos que ya se han inaugurado y desarrollado en otros países, y a pesar de lo cual las autoridades gubernamentales y las autoridades policiales parecieran empecinadamente en repetir los viejos errores. Resultado de ello, el narcotráfico sigue superviviendo, y no solo eso, se sigue expandiendo territorialmente y, lo más importante de todo, sigue dotando de sentido a sociedades marginales, empobrecidas y encallecidas en una situación de pobreza estructural de larga data. Un saludo entonces desde aquí para todos ustedes, y la semana que viene seguimos conversando sobre temas siempre relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.